Hola, espero que estés teniendo un excelente día. Te doy la bienvenida a este podcast. ¿Charlamos? Hace poco vino un amigo a visitarme a Ohio y recordé una historia muy curiosa que vivimos juntos. Hoy te la voy a contar. Pero antes, hola, soy Jessica y creé este podcast para que practiques escuchar español latinoamericano en un contexto real y natural, a un ritmo más lento para que entiendas todo lo que estoy diciendo. Aquí no se trata de confundirte con reglas gramaticales, sino que el propósito es que aprendas de una forma inmersiva, que acostumbres el oído a escuchar español con las historias que te voy a contar. La idea es que sientas que estás teniendo una charla con una amiga. Y justamente hablando de eso, la charla de hoy va dedicada a Beth H., que se suscribió a mi Patreon. Gracias por tu apoyo, Beth. Espero que el contenido que comparto ahí te sirva mucho para seguir aprendiendo español. Y bueno, ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. Resulta que tengo un amigo que se llama Nicolás. Él y yo nos conocimos en el 2010 cuando ambos estudiábamos música en Colombia. Él tocaba piano y yo tocaba violín. A pesar de que ambos estudiábamos en el mismo lugar, no nos veíamos todos los días, pero cuando nos encontrábamos en los pasillos, nos saludábamos y nos quedábamos charlando un rato. En otro episodio ya te conté mi experiencia en ese conservatorio de música. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas porque así sabrás por qué dejé de estudiar ahí y por qué renuncié a la música. El caso es que después de dejar el conservatorio me vine a vivir a Estados Unidos y dejé de hablar con casi todas las personas que estudiaban música conmigo. Así que Nicolás y yo pasamos muchos años sin saber el uno del otro. Pasó mucho tiempo y yo estaba viviendo en Texas, en Austin, y un fin de semana estaba aburrida y sin saber qué hacer, y entonces me puse a buscar actividades que pudiera hacer en Austin ese día. Y en Facebook encontré un anuncio de un festival de luces, específicamente de lámparas voladoras, de esas que se hacen con papel y una vela. ¿Las conoces? En Enredados, la película de Disney de Rapunzel, aparecen esas lámparas. Bueno, el caso es que recuerdo que todo esto pasó un sábado. El evento era como a las 8 de la noche y quedaba como a 40 minutos de donde yo vivía. Entonces les pregunté a mis papás si querían ir y dijeron que sí. Pero la cosa es que mi mamá trabajaba hasta las 7 ese día, entonces quizás no íbamos a llegar a tiempo. Pero de todas maneras, a último minuto, decidimos que intentaríamos ir. Ese día, por alguna razón, había mucho tráfico, entonces nos tomó bastante tiempo llegar al lugar en donde era el evento. No sé si alguna vez has participado en un evento de ese tipo, pero por si no lo sabes, ya que esas lámparas vuelan con fuego, por seguridad, este tipo de eventos los hacen en lugares alejados de la civilización, en donde no haya tanto peligro de incendio, en donde las lámparas no vayan a caer en alguna casa o en algún cable de electricidad o cosas así. Por eso, para llegar allá, debíamos irnos 40 minutos fuera de Austin hasta un lugar en medio de la nada. El caso es que, como te dije antes, ese día había mucho tráfico y cuando llegamos al lugar el evento ya se había terminado. Mientras nosotros buscábamos un lugar en donde dejar el carro, veíamos cómo todo el mundo ya se estaba yendo. Habíamos manejado todo ese tiempo para nada. Yo nunca había ido a un evento de esas lámparas y estaba ilusionada con ver el cielo cubierto de luces, como en la película de Enredados. Pero tristemente, cuando llegamos a la entrada, la persona que nos recibió nos dijo que ya todo había terminado.
Nos perdimos las lámparas, la música y todo el resto de las actividades que había planeadas para esa noche. Este lugar era un campo abierto muy grande, pero como era de noche y esto era en mitad de la nada, todo estaba muy oscuro. Entonces mi papá sugirió que nos fuéramos porque ya no había nada más que hacer ahí. Pero ya estábamos allá, ya habíamos manejado todo ese rato. Yo quería ver al menos una lámpara, por lo menos caminar un poquito y ver qué quedaba y no simplemente dar media vuelta y regresar al carro a manejar otra vez. Y en eso, a lo lejos, vimos un grupo de personas con una lámpara, así que yo sugerí que nos acercáramos a ellos para ver cómo la hacían volar. Eran prácticamente las últimas personas que quedaban allá que todavía estaban intentando prender su lámpara. Y entonces mis papás y yo caminamos y caminamos en la oscuridad hasta que estuvimos cerca de ese grupo. Y para mi sorpresa, cuando estuvimos lo suficientemente cerca y gracias a la leve luz de la vela de la lámpara, yo vi a un muchacho que era muy parecido a Nicolás. Entonces me giré y le dije a mi mamá, Mamá, ese muchacho que está ahí es igualito a alguien que yo conocí en el conservatorio. ¡Qué impresión! Se parece muchísimo. Pero en ningún momento pensé que pudiera ser él realmente, ya que estábamos en medio de la nada en Texas. ¿Cuáles eran las posibilidades de que él estuviera ahí? Sin embargo, me acerqué un poquito más y alcancé a escuchar que esas personas estaban hablando español, español de Colombia, y ahí sí reconocí la voz de Nicolás y confirmé que era él. Entonces le dije a mi mamá y ella insistió en que lo saludara, pero yo no quería. Suelo ser tímida para esas cosas y además, por algún motivo, asumí que él no se iba a acordar de mí. Ya habían pasado varios años desde la última vez que habíamos hablado y varios más desde la última vez que nos habíamos visto. Y no sé, una parte de mí seguía convencida de que no había manera de que fuera él el que estaba ahí. Entonces no dije nada. Ni siquiera hice el intento de hablarle o de hacer que él me notara. Ninguno de los del grupo se habían dado cuenta de que nosotros estábamos ahí porque estaba todo muy oscuro. La vela de su lámpara apenas los alcanzaba a iluminar levemente a ellos, pero no a lo que tenían alrededor. Entonces no vieron que mis papás y yo estábamos cerca. Y ahí nos quedamos hasta que prendieron la lámpara y la hicieron volar. Después empezaron a recoger todas sus cosas y a alistarse para irse. Y mientras tanto, mi mamá me seguía diciendo que le hablara a Nicolás y yo seguía rehusándome. Yo no quería pasar la vergüenza de hablarle y que no me reconociera. O peor, hablarle y que no fuera él. Preferí pasar desapercibida y esperar hasta que se fueran. Pero entonces mi mamá me preguntó que cómo se llamaba el muchacho y yo le contesté que se llamaba Nicolás. Ella no quería quedarse con la duda de si sí era él o no. Entonces, justo cuando él ya se estaba yendo, mi mamá gritó ¡Nicolás! Ese fue un momento trágame tierra para mí. Y claro, él apenas escuchó su nombre, se giró para ver quién lo había llamado. Te recuerdo que todo estaba muy oscuro, así que él no me había visto, ni siquiera se había dado cuenta de que había alguien ahí. Y cuando se giró y empezó a buscar a la persona que había dicho su nombre, no me quedó otra opción que acercarme más para que me viera. Y me sorprendí muchísimo cuando él, sin tener que parar a pensar ni un segundo, preguntó ¿Jessica? ¿Qué haces aquí? Ahí me di cuenta de que sí se acordaba de mí, lo cual fue un alivio porque no quería tener esa conversación incómoda de ¿te acuerdas de mí? Soy Jessica, estudiábamos música juntos. Tú sabes a qué me refiero. El caso es que después de que me preguntó que qué estaba haciendo ahí,
Yo le contesté que la pregunta verdadera era ¿qué hacía él ahí? Porque al fin y al cabo yo vivía en Austin. Y entonces él me explicó que estaba en Estados Unidos haciendo un curso de algo, estudiando algo, no recuerdo qué. El caso es que llevaba unos meses en el país y ya le quedaba una semana para devolverse a Colombia. Entonces había planeado un viaje con un grupo de amigos para recorrer distintas ciudades antes de irse. Y habían decidido incluir Austin en el itinerario justamente porque querían ir a ese evento de las lámparas. Pero por cosas del destino habían llegado tarde y se lo habían perdido. Pero como habían hecho todo ese viaje hasta allá para eso, quisieron quedarse un rato más y prender al menos una sola lámpara, aunque ya no hubiera nadie. Y ese único grupo de personas intentando prender una sola lámpara fue el que mis papás y yo vimos a lo lejos y la razón por la que quisimos caminar y acercarnos. Todo una enorme casualidad. Todo para que, en medio de la nada, en Texas, Nicolás y yo pudiéramos reencontrarnos tantos años después. Entonces nos reímos un rato y nos pusimos a contarnos historias, a ponernos al día, o como decimos en Colombia, a adelantar cuaderno. Él y sus amigos se iban a quedar en Austin un día más y después seguían su camino hacia Nuevo México, así que acordamos encontrarnos al otro día para que yo les mostrara algunos lugares de Austin y poder pasar ese domingo todos juntos. Pero antes de irnos del evento de las lámparas, nos aseguramos de tomarnos un par de fotos para dejar en el recuerdo esa coincidencia tan grande que la vida nos hizo vivir. Al otro día nos encontramos en el centro de Austin, en el Capitolio. Hicimos el recorrido por ahí y luego caminamos por la famosa calle Sexta. Si no estoy mal, creo que comimos donas en Voodoo Donuts, que son enormes y deliciosas. Si alguna vez vas a Austin, tienes que probarlas. Y después Nicolás quería hacerse un piercing y lo acompañé a un lugar muy cerca de esa calle en donde se lo hicieron. Después comimos juntos y se terminó el día. Yo volví a mi casa y Nicolás siguió su viaje hacia Nuevo México con sus amigos. La visita fue muy corta porque en realidad no era una visita planeada. Todo fue una casualidad enorme que nos regaló la vida para volvernos a encontrar y recordar historias que habíamos vivido en el conservatorio, para hablar de la experiencia de no estar más en Colombia y ponernos al día con lo que estábamos haciendo por esos días. Hace poquito, Nicolás iba de paso por Ohio y me escribió para preguntarme si me podía visitar, y obvio le dije que sí. Entonces pasamos todo un día juntos, otra vez poniéndonos al día de lo que hemos vivido todos estos años, porque ya han pasado 6 años desde ese encuentro en Austin. Nicolás y yo no nos vemos muy seguido y hablamos esporádicamente, pero siempre es muy lindo volver a encontrarnos y hablar. Y definitivamente la serendipia que vivimos en medio de la nada en Austin es algo que recordaré con mucho cariño por siempre. Y ahora déjame recordarte que en YouTube pongo este podcast con el texto en la pantalla y con imágenes de apoyo para que puedas leer mientras me escuchas. Y si te unes a mi Patreon, por menos de $3 al mes tendrás acceso a ejercicios de comprensión de cada episodio. También me puedes seguir en Instagram para que tengamos contacto más directo. En todos esos lugares me encuentras como @charlamospodcast. Los enlaces están en la descripción. Y una forma muy fácil de apoyar este podcast es compartiéndolo con alguien o comprándome un café a través del enlace que está en la descripción. Así puedo dedicarte la próxima charla. Todo eso a mí me ayuda mucho y me mantiene motivada a seguir publicando más contenido. Y bueno, por hoy yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Y tú qué dices? ¿Charlamos?